Hola a todos, en nuestra nueva sección de YouTube vamos a hablar de distintos formatos de ficción, ya sean series, videojuegos o películas, desde un punto de vista histórico, para ayudar a un público no experto a ver qué elementos son ficticios o inventados y cuáles son más acordes con la realidad histórica. Hoy comentaremos el primer capítulo de la segunda temporada de El Cid, desarrollada por Amazon Prime. Sí, está disponible en Amazon Prime. ¿A ti qué te ha parecido el primer capítulo? Bueno, pues a diferencia de la temporada anterior, tiene mucha más trama. Bueno, primero podemos explicar un poco... Sí, de qué va el... Sí, bueno, el primer capítulo, en este primer capítulo de la segunda temporada, se produce... Alerta spoiler, es que no lo hemos dicho. Sí, bueno, sí. Claro. Claro, por supuesto, mejor ver el capítulo... Si no lo has visto, no lo veas este vídeo. Mejor ver el capítulo antes de ver este vídeo, por supuesto, a no ser que no tengas pensado ver la serie. Bueno, en definitiva, en el primer capítulo lo que se produce es el reparto de los reinos del rey Fernando I a su muerte entre sus hijos. Castilla para Sancho, León para Alfonso, Galicia para García y los señoríos de Zamora para Urraca y de Toro para su hermana Elvira. Y además, pues vemos este proceso desde el punto de vista del Cid, que está en Castilla, bajo el señorío de Sancho, y lo que se produce es, además de todo esto, es la negación de la taifa de Zaragoza a pagar parias a Sancho, como correspondía según la herencia del rey Fernando. Las parias, que es algo que se ve bien representado, eran los impuestos que los reinos de taifa pagaban a los señores cristianos con el fin de evitar este tipo de guerras. Y por ello lo que vemos en el capítulo es que el Cid parte a Zaragoza en nombre del rey Sancho para recuperar el cobro de estos impuestos, con el fin de no atacar. Y bueno, ese sería el resumen, ¿no? Sí, ahora a colación, ¿qué elementos reales podemos ver en este primer capítulo? Pues podemos ver, por ejemplo, la herencia, como ya he mencionado. Se menciona el reparto de los distintos reinos y señoríos. Esto, se representa fidedignamente qué reinos se entregan a cada hijo, pero se presenta también de una forma un poco extraña, porque vemos que el rey Sancho se queja de no recibir toda la herencia a pesar de ser el primogénito. Sin embargo, esto, pues sería, este reparto del reino no sería tan infrecuente. De hecho, el propio rey Fernando de Castilla, el padre de Sancho, también había recibido la herencia fragmentada, una parte de la herencia de su padre Sancho III de Pamplona. Por lo tanto, aunque lo presenten en la serie, digamos, como algo infrecuente este reparto, realmente estamos en una época en la que existía una concepción patrimonial de los reinos, es decir, que los reyes pensaban, vulgarmente hablando, que los reinos eran suyos y podían hacer con ellos lo que quisieran y repartirlos entre sus hijos. Lo que sí que pudo dar lugar a disputas es que Alfonso VI, que se quedó con León, heredó la parte más importante, que es León, y además el título imperial. Esto podría haber dado lugar a disputas. Entonces, si por un lado la herencia está bien representada en cuanto a los territorios que se entregan a cada hijo, es cierto que está un poco distorsionada esta concepción patrimonial, porque se presenta con una visión mucho más posterior. Porque, claro, es una visión, digamos, casi más de la... Claro. Casi de la moderna. O de la Baja Edad Media, porque que el primogénito heredase todos los territorios tampoco era tan... O sea, podía ocurrir, pero también podía ocurrir perfectamente el reparto. No era tan infrecuente como se nos quiere hacer ver. Otros elementos que aparecen bien representados, por ejemplo, el hecho de que haya moreras en Zaragoza. Vemos que el Cid, junto con los castellanos, los vemos quemando plantas de moreras. Pues es cierto que la morera se difundió en Al-Ándalus a partir del siglo VIII, y en el siglo XI no sabemos muy bien en Zaragoza, pero sí sabemos que en el siglo XII la ciudad estaba especializada en la producción de seda. O sea que es posible que también en el siglo XI hubiesen contado con estas plantas.
También vemos bien representados algunos cargos, como el almotacén en León, que era el... Bueno, ¿Qué es, para quien no lo sepa? efectivamente, eso es lo que iba a decir. Era el encargado de regular las transacciones comerciales en el mercado semanal o en el mercado que hubiese en la ciudad de León, y además el encargado de controlar los pesos y las medidas. También vemos el tema de las parias. El tema de las parias, que ya hemos explicado lo que es, está bien presentado. También lo hemos visto en la herencia, que no solo se reparten los reinos, sino también las parias. Es decir, Sancho se queda con las de Zaragoza, Alfonso VI con las de Toledo, y García en Galicia se queda con las de Badajoz y las de otro territorio que no recuerdo, creo con las de Sevilla, si no recuerdo mal. También está representado este reparto, que es bastante importante. Siglo XI, tras la división del Al-Ándalus en reinos de taifas, es un periodo en que muchos territorios andalusíes pagan impuestos con el fin de evitar que sean invadidos por los reinos cristianos, o simplemente para asegurar la paz o tener un ejército. Sin embargo, pues también tenemos algunos elementos que no se ajustan a la realidad. Por ejemplo, la mayoría de tramas, que son más Sí, tirando a ficticias. La mayoría de tramas son ficticias. Por ejemplo, tenemos este matrimonio pactado entre Jimena. Jimena sabemos, bueno, esto no es un spoiler, esto es historia. O sea, ya sabemos que Jimena luego se casará con el Cid, ¿vale? Esto lo podemos decir. Para quien no lo sepa. Vale, pues en estos capítulos Jimena está comprometida con Orduño. Bueno, esta trama, además Orduño intentó violarla en otros capítulos anteriores. Esta trama es ficticia completamente. Orduño no se tiene constancia de que existiese, ni tampoco se habría comprometido con Jimena. El que sí que existiría sería su padre, el conde de León, Flaín Fernández. Que además no fallece, no lo asesinan, como pasa en la serie al final de la primera temporada. Claro, al final de la primera temporada... Otro spoiler. Este personaje fue asesinado, si no recuerdo mal, por el abuelo, ¿no? De Rodrigo. De Rodrigo, sí, para meter un poco de cizaña entre entre el lío amoroso que hay ahí, sí, con Jimena. Sí, porque se está tratando de construir este lío amoroso entre Jimena, el Cid y Orduño. Pero de Jimena no se sabe casi nada, ¿no? Al principio, o sea, en relación con el Cid. No se sabe que se conocían ya. Seguramente no. Lo que se está intentando plantear, yo creo, es que estos líos amorosos estaban antes de la concertación de su matrimonio, que es posterior a este momento. Parece que se está presentando como que se enamoran y eso. Sí, eso es la trama amorosa de la serie. Es una trama amorosa que, sin embargo, en la serie este concepto es un poco anacrónico, porque... Sí, porque los un matrimonio concertado, a ver, podría haber amor. Pero se solía desarrollar posteriormente, no. Sí, pero teniendo en cuenta que la mayoría de matrimonios eran concertados y eran alianzas económicas y sociales, no tenía por qué haber amor previamente. Claro, no es tal como hoy en día el amor. Claro, no lo quieren plantear de esa forma. Entonces, como decía, la trama esta de amorosa es ficticia totalmente. Y eso engancha con otro elemento, que es el personaje de Urraca. Cómo aprovecha ese triángulo amoroso para atraer al Cid a las filas de su hermano. Sí, porque vemos que Alfonso VI intenta atraer al Cid y quitárselo a su hermano. Esto también sería un elemento ficticio, no tenemos constancia de esto, porque siempre el Cid estuvo en el reino de Castilla y sirviendo a Sancho. Hasta su muerte. Hasta la muerte del rey Sancho, como ya veremos. En futuros episodios seguramente. Y sí, a Urraca además la pintan... de bruja malvada. Sí, como un personaje que está siempre intrigando. Sí, es como querer destacar el papel de Urraca
dentro de estas líneas feministas reivindicativas, pero a la vez de mala. Es cierto que Urraca era la primogénita de Fernando, es decir, la que nació primero, la hija que nació primero. Ujú. Y aquí vemos, en la serie vemos cómo reivindica que pese a ser la que primero ha nacido, no es la heredera. Ujú. Esto sería más una visión actual que una visión antigua realmente, porque en la época no habría duda de que a ella no le tocaría gobernar. Ujú. Que parece Porque- que ya urge todo, o sea, está ahí haciendo todo el plan. Sí, pero también tiene una explicación esto, porque se consideraba que en caso de casarse su marido podía llegar a controlar todos sus reinos y sus propiedades. Es decir, no era solo porque era mujer, sino porque existía una explicación detrás de la lógica de los matrimonios y del gobierno del reino. Y sí, además, Urraca está constantemente influyendo en las decisiones de su hermano Alfonso, Ujú. que aparece como manipulable, ¿no? ¿Cómo lo Sí, ves tú? y también pintan un poco la relación un poco extraña entre los hermanos. Sí. Bueno, Una esto relación- forma parte también de la leyenda de Alfonso y Urraca, no de los hechos constatables seguramente, pero Sí, ahí un poco. una leyenda que ya desde la Edad Media se fue construyendo, Ujú. desde época posterior, cuando ya habían muerto, pero en los romances sí que se iba construyendo esta relación entre Urraca y Alfonso que se ve en la serie y que tampoco podemos probar fehacientemente. Claro, es que Urraca la pintan como una líder política con sus ideas claras y en cambio Alfonso no. Alfonso es como un muñeco al que maneja a su madre y luego su hermano. Sí, Es un poco... eso es otro elemento No, es un poco llamativo. ficticio, ahora que lo sacas, el de la reina Sancha. Ujú. Según he mirado yo, a la muerte de su marido se retiró a un monasterio en León. Lo que se solía hacer, ¿no? Sí, Más o menos. y la serie parece que se queda como se queda al tanto del gobierno de León junto a Alfonso, cuando realmente esto no fue así del todo. Y también esto permite ligar esta cuestión con otro elemento que aparece en la serie, que se menciona la figura del privado. Ujú. El privado o valido hombre de confianza de los reyes, pues esto es un elemento anacrónico. Realmente el surgimiento de los primeros privados, hombres de mayor confianza de los reyes, algunos de los más famosos que nos pueden sonar son Juan Pacheco, Beltrán de la Cueva, Álvaro de Álvaro de Luna. y luego ya como válidos en la edad moderna y el en la conde Edad duque Moderna, claro. de Olivares o el duque de Lerma. Estos seguramente les sonarán a cualquiera. Pero bueno, el caso es que el surgimiento de la figura del privado se puede datar en torno al año 1300, entre los siglos XIII y XIV. En la serie de Cide estamos en el siglo XI, por lo tanto es una figura totalmente anacrónica, aunque sí que podía haber hombres de confianza de los reyes o consejeros, sobre todo que formaban parte de la nobleza y del clero. Ujú. Lo que es la figura del privado como hombre de confianza o varios hombres de confianza todavía no. Y aquí además lo enlazan con la figura femenina, la madre y la hermana, porque llega un momento que dice mi valida, bueno, Mi privado. mi privado, sí, no ¿no? sabe el nombre, es mi hermana. Y esas cosas Sí, tampoco eran tan así, porque las mujeres no. no tenían tanto control de la política. No, según la Según lo que se sabe. concepción de la época, las mujeres, a ver, si eran reinas, pues sí tendrían control sobre la política, o si eran grandes señoras feudales, como era la propia Urraca, que había recibido el señorío de Zamora. Sí, pero no ejercían ese papel Pero de no, privado. pero claro, no ejercían ese papel tan claro de cara al gobierno del reino, a no ser que no se pudiese evitar. Ujú. La hija de Alfonso VI, Ujú. la reina Urraca, sí que llegó a gobernar porque no había más descendencia y ella era la elegida para gobernar. Pero si se podía evitar, las concepciones de la época daban pie más bien a que las mujeres tuviesen un papel bastante menos relevante en la política. Y vale, cambiando de tema, ¿crees que hay mucha influencia del cantar del Miocid? Más que de lo que se sabe. Sí, hay influencia del cantar,
Cantar de Mioci, que no lo sepa, es una obra que se postula que se ha escrito a principios del siglo XIII, no era unos 200 años después. ¿200 años? Unos 100 años, 150 años después de la vida del Cid. Por ello, hay algunos aspectos que se han criticado. No es una obra histórica plenamente, sino que es una obra literaria. Tiene elementos de ficción. Pues algunos elementos del Cantar de Mío Cid se ven en la serie. Por ejemplo, en el Cantar de Mío Cid se dice que Rodrigo interpreta el vuelo de las aves. Sí, que en la Según- serie no deja de salir. Eso no para de salir en la serie. Según vuelen por un lado u otro, eso es un buen o un mal presagio. Esto podríamos interpretar que también es una pervivencia de algunos elementos paganos a pesar de la cristianización de la península ibérica y de la superstición. Y se ve en la serie. Otro elemento es que se dice que Rodrigo es de Rodrigo Díez de Vivar. Vivar es un pueblo de Burgos, pero realmente no sabemos dónde nació el Cid o de dónde era. Esta afiliación del Cid con Vivar solo aparece en el Cantar de Mío Cid y posteriormente a partir de esta fuente. Sí, porque es lo que se considera. O sea, hoy en día se le conoce Sí, como Rodrigo Díez de Vivar. sí, y el Cantar de Mío Cid, pues entre el público no experto seguramente que más de uno piensa que es una fuente histórica. Y bueno, es una fuente histórica para conocer elementos del momento en que se escribió, que es a principios del siglo XIII, un poco antes de la batalla de las Navas de Tolosa. Hay que ser muy críticos también con Hay que este ser tipo de críticos, fuentes, una fuente literaria. que tendría seguramente una función según el autor que la hizo. Sí, Claro. y que recogería pues los cantares épicos del momento y lo que los juglares iban contando de lugar en lugar. Y a ver, ¿qué pienso que más? La escena en la que el Cid va a Zaragoza, que hemos comentado fuera de cámaras, que es un poco extraña, ¿no? Sí, porque realmente esto ocurre, digamos, tiene parte de verdad, porque cuando muere Fernando I, Zaragoza se niega en primer momento a pagar las parias que según la herencia correspondían a Sancho de Castilla. ¿Vale? El caso es que efectivamente se lanzó una expedición para recuperar las parias, pero esta no habría estado encabezada por Rodrigo. Lo que dicen las fuentes realmente es que el propio Sancho habría acudido a Zaragoza a reclamarlas. Rodrigo en estos momentos, según las fuentes, según algunas como la historia de Roderiki, que es una biografía escrita, se supone, por un personaje muy cercano al Cid, menciona que en estos momentos era uno de los guerreros más importantes en las huestes de Sancho, y en algunas batallas que veremos posteriormente de Sancho contra su hermano Alfonso, el Cid actuó portando el estandarte, lo que era un cargo muy importante. Lo que dio paso a que algunos historiadores hablasen de que era el alférez real del ejército, lo que implica que era el más importante, pero otros mencionan que era simplemente su escudero, su paje, o que simplemente tenía un papel importante dentro del ejército, pero sin ser el más importante. Bueno, en cualquier caso, que me estoy enrollando un poco. No, eso ahora lo hablaremos porque eso sale en la serie. En cualquier caso, la expedición de Sancho hacia Zaragoza no habría estado encabezada por el Cid. Habría estado encabezada por Sancho. Y luego el lío amoroso este que tiene Rodrigo en Zaragoza, bueno, esto por supuesto son elementos ficticios que son para añadir un poco más de drama. drama. Sí, típico amoroso de a la una serie. ficción de este tipo, como pasa por ejemplo en Isabel o cosas así. Sí. Volviendo al tema del escudero, uno de los elementos de este capítulo, y que supongo que se desarrollarán en los siguientes, es el hecho de que él no está contento con ser escudero. O sea, él quiere más, porque quiere tierras, quiere un señorío. Y Sí. es lo que le promete a Alfonso, que es cuando Urraca le dice hay algo más valioso que cuando le dice que tiene que ser Jimena. Claro, si me estás diciendo que ya era un cargo importante, ese detalle en la serie chirría un poco, ¿no? Porque es como que no es insignificante. Sí, a ver.
Hay que tener en cuenta que el Cid tuvo su formación en la propia corte con el rey Sancho. Se crió en la corte, esto está más o menos bien representado en la serie. Sí. Se formó en la corte del rey Sancho y bueno, en torno a su origen hay discusiones sobre, seguramente su familia materna era de alta nobleza y su familia paterna pues no se sabe si sería de media, baja o alta nobleza. Hay algún debate en torno a esa cuestión, pero bueno, en cualquier caso parece que sí, con la llegada del rey Sancho, con el que se había formado en su corte, Sancho tenía 10 años más que Rodrigo, pero bueno, habían compartido formación y seguramente tendrían una relación bastante estrecha o relativamente estrecha. Pues esto, digamos, bueno, además cabe señalar otro elemento, A ver. que es que si Alfonso VI le ofrece nombrarle caballero. Sí. Y el caso es que Sancho también, o sea, Sancho, No, bueno, esto no sé si aparecerá en la serie en el futuro, pero Sancho nombra caballero a Rodrigo. Ahora están enfadados. Ahora están enfadados, hay que decirlo. En la serie están enfadados. Entonces, pues, digamos que hay cosas que no concuerdan con la realidad histórica. O sea, como hemos dicho ya, la trama de que Alfonso VI le ofrezca ser caballero. A lo mejor sí se dio. A ver, no Pues, podemos no negarlo, pero podemos tampoco negarlo. podemos afirmarlo. Claro, no. Claro. Entonces, pues está un poco enrevesado, teniendo en cuenta que fue Sancho el que nombró caballero a Rodrigo y que seguramente ya hubiese heredado las tierras de su padre Diego Laínez, y por tanto Rodrigo ya sería ya tendría una cierta propiedad señorial. Seguramente sería señor de algunas tierras y su madre, que es la que está en Vivar, en teoría, que Entonces, es lo que sale la madre. Sí, la madre que ni siquiera se conoce el nombre de ella según las fuentes originales, pero sí aparece. Yo creo que todo el tema de nombrar caballero y eso va, o sea, es como que las tramas están relacionadas entre sí. Entonces es como que están atando cabos para que todo enganche. Están atando el argumento. Claro, para que haya como morbo en ese sentido, ¿no? Sí, para porque ahora Sancho dice, me has traicionado, no sé qué, le vas a ir con mi hermana, es como, ay, que me la has pegado. Pero en ese caso, pues eso, no tenemos constancia de que Alfonso le ofreciese a Rodrigo ningún cargo de importancia. Y de hecho, cuando Alfonso, esto era un poco spoiler. ¡Spoiler! Bueno, pero es historia, bueno, en fin. Cuando Alfonso, en el futuro, se convierta en rey de Rodrigo por circunstancias que ya aparecerán en la serie, imaginamos. ¿Se puede decir? Rodrigo quedará relegado a un segundo plano. Bueno, a lo mejor podría ser como represalia por no haber aceptado. Es que todo puede ser, pero claro, no hay que meterse en eso. Ya. Es que eso en la historia no se puede hacer. No. Y una cosa que pienso yo que ocurre es que se le da demasiada importancia a Rodrigo. En la serie. Hombre, claro, es que la serie se llama a decir. Claro, sí. Si no... Pero es que todavía no tenía tanta importancia. A pesar de ser un caballero importante en la corte de Sancho II, digamos que parece que los acontecimientos se tratan de adelantar. Por ejemplo, se le llama el campeador después de la batalla de Graus. Esto es spoiler de la primera temporada, ¿eh? Sí, la batalla de Graus, que enfrenta a Fernando I y a su hermano Ramiro I de Aragón, ¿vale? Pues después de esa batalla ya aparece como un héroe y ya le llaman el campeador, si no recuerdo mal. Sí. Pues primero no sabemos si tuvo mucha importancia en esa batalla. Y segundo, parece que el apodo del campeador, según el Carmen Campidoctoris, que es una fuente en latín escrita a finales del siglo XI, que es coetánea al Cid, pues parece que se le otorgó después de vencer un duelo singular, que eran estos combates uno contra uno, digamos. Un duelo. Un duelo, sí. Un duelo que había en la época para dirimir cualquier cuestión sin enfrentar a ejércitos amplios. Pues después de vencer un combate entre él y un caballero navarro llamado Jimeno Garcés,
Después de ese momento, según el Carmen Campidoctoris, es cuando empezó a ser llamado campeador. Y esto ocurrió En un campo, perdón. en los primeros momentos del reinado de Sancho, no antes, como se presenta en la serie. Ya. De todas formas, fue adquiriendo fama progresivamente, tampoco de golpe, que parece que en la serie... Sí, no, parece que se haga aquí súper no sé, famoso. sí, que todo el mundo le tenga aprecio, hombre. Bueno, menos Sí, menos pero- el hijo del conde de León, Ya. que se llevan mal. Ya está. Digamos, este proceso de construcción de la fama sería más progresivo. No... Pero aún así. Claro, es que la serie al final tiene sus elementos ficticios que son lo que le dan. Claro, juego. tampoco podemos criticar una serie porque es Claro, una es serie. una serie. Nosotros solo nos limitamos a decir. No, eso, cuando estás viendo una serie y dices, ay, esto me choca, esto no es así. Sí, pero bueno, al fin y al cabo es una serie y tiene que tener sus licencias. Sí. Y luego tiene que ser el propio espectador el que se preocupe de comprobar. Por ejemplo, hay Sí, son- tópicos o muchas cosas que pensaba en la Edad Media, por ejemplo, todo lo que es el honor, la amistad, todas esas cosas sí que aparecen reflejadas en la serie. O sea, él con los amigos, por ejemplo, Sí. es, no, yo soy fiel a Sancho. La lealtad, sí, eso sí. Y todo eso está bien, porque bueno, ese es el Sí. ideal que había en esa época. Es el ideal, pero bueno, cabe decir que no era infrecuente que un mismo personaje sirviese a varios señores, como será el caso del propio Cid. Pero bueno, Nada más de spoilers. no vamos a adelantar nada. Y yo creo que ya lo hemos hablado todo. Sí, nada, en el próximo episodio seguiremos comentando los elementos que aparezcan en la serie. Si a vosotros os ha chirriado algo o os ha quedado alguna duda, pues lo dejáis en comentarios. Claro. Y nosotros pues intentaremos descifrarlo un poco, ¿no? Sí, nada, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!